Luna Miguel, poetesa, molt benvinguda a Terrícoles. Muchas gracias. Vostè va néixer a Alcalá de Henares, és redactora actualment a Playground Magazine i ha publicat a moltes revistes, El País, a Nylon, a Público, La Vanguardia i diaris també, El Cultural, a Hot Down, a Babelia, Periódico, etc. Ha estat també directora editorial del Gaviero Ediciones i assistent editorial a Mondadori i a Reservoir Dogs. Vostè ha publicat ja 5 llibres, no? 5 poemaris, un assaig i 5 antologies de poetes. No li diré allò que li diu tothom de «oh, tan jove i ha fet totes aquestes coses». Sí, bueno, no sé si son tantas cosas realmente, porque realmente es como mi trabajo el que voy haciendo cada día y para mí no son tantas cosas, sino como el resultado de trabajar día a día, ¿no? Entonces yo lo que veo realmente es que son pocas cosas y que quiero hacer más. ¿Llamarse Luna es algo que predispone a escribir poesía? No lo sé. Realmente para mí siempre ha sido como... Ahora me gusta mi nombre, pero de pequeña todo el mundo me decía que me llamaba como sus perros o como sus gatos. Entonces, no sé, más bien te predispone para ser mascota, ¿no? ¿Usted tiene algún comentario que le he leído sobre lecturas de Cortázar en su infancia, ¿no? Entonces quería preguntarle, su infancia, que nacida en Alcalá de Henares, ¿se parece más a una historia del Quijote o su vida hasta ahora, de una historia del Quijote o a un cuento de Cortázar? Uf, qué difícil. Me gustaría pensar más que ha sido una historia loca de Cortázar, pero a veces ha sido demasiado también seria y como bien redactada, ¿no? de Cervantes, pero en realidad yo creo que mi vida no se parece nada a ninguna de las dos narrativas de esos autores. En todo caso, no sé, me gustaría pensar que mi vida se parece más a... No sé, es que tampoco sabría decir a qué narrador quiero que a qué narrativa quiero que se parezca a mi vida. Quiero crearla yo, quizá. Esto iba a decirle, ¿no? El interés es que la cree usted exactamente, sí, ¿no? Sí. Pero en cambio es interesante también saber que ha tenido usted una formación clásica dentro de casa, ¿no? Gracias a su madre. Sí, mi madre era historiadora. Escribió su tesis sobre los fenicios, o sea que realmente nuestra casa siempre ha estado marcada por la literatura clásica y bueno, y mi padre de hecho es profesor de lengua y literatura en un instituto, ahora está dando clase en Estados Unidos. Entonces sí, en mi casa he podido acceder pues a todo tipo de escritores clásicos. Por ejemplo, cuando empecé a leer de adolescente me interesaba mucho la generación del 27, leía mucho a Lorca y a Vicente Alexandre sobre todo, y claro, era genial poder levantarme de la cama, ir al pasillo de mi casa y encontrar todos esos libros allí, ¿no? Y todos esos clásicos que luego cuando ya me fui de casa dejé de leer prácticamente y voy recuperando cuando me apetece. Desde luego esto es un tesoro, ¿no? De crecer con este... Es un bon planter, como es digo en catalán, ¿no? Es un buen vivero. Sí, está bien. La verdad es que es una ventaja, ¿no? Por ejemplo, mi marido, él me decía que él de adolescente o ya en la universidad tenía que pasar horas y horas en bibliotecas, debatirse entre qué libros se llevaba a casa y qué libros dejaba en la biblioteca y tenía que ir al día siguiente para poder leerlos, para poder leer también vorazmente, pero eso, en bibliotecas y comprando un montón de libros y sin esa base a lo mejor que podía tener yo en casa. Y en ese sentido sí que veo una ventaja, ¿no? Cuando de adolescente te interesas por algo y encima lo tienes tan cerca y de manera gratuita, pues al final acaba marcando en cierto modo. Esto desde luego está prosperando ahora que pienso, ¿no? En su vida actual, porque dado que hace crítica literaria, están fluyendo los libros también gratuitamente hacia su casa. No entiendo cómo tiene tiempo para leer tanto, porque es realmente un volumen importante el que estoy viendo en su Instagram, ¿no?
Bueno, realmente es curioso porque a pesar de que las editoriales para los temas que sacamos en Playground nos mandan casi siempre las novedades y tal, uno de mis grandes gastos mensuales sigue siendo en libros. Sobre todo últimamente leo mucho manga, mucho cómic manga y también mucha poesía que compro en el extranjero. Entonces, al final, todo se va acumulando y es gracioso porque cuando hacemos una mudanza o cuando vamos a un viaje y volvemos a casa y tal, siempre acabamos llevando exceso de libros, ¿no? Incluso si queremos pararnos y no queremos seguir comprando, seguimos comprando. ¿Cuáles han sido las influencias literarias que más han pesado sobre su trabajo, cree? Pues depende de la época de mi vida. Dígame depende, tres. ¿no? Voy a decir tres, pero quizá ahora no sean esas, Bueno, pues esas diga influencias, 5. pero sí que durante mi vida lo han sido. Voy a decir Bukowski, Ajá. voy a decir Silvia Plath, que es como muy obvio, ¿no? Decir Bukowski y Silvia Plath. Y voy a decir quizá algo menos obvio, para tirar un poco por lo que decía antes del manga, y voy a decir Inio Asano, que es uno de mis mangakas japoneses favoritos. Porque es curioso porque usted realmente pertenece, ya sé que no le gusta hablar de generación, pero en realidad la revolución digital ha ocurrido en un cierto momento, no existía antes y creo que ha marcado su manera de escribir, ¿no? ¿No es así? También de dialogar, ¿no? No deja de ser las redes en las cuales usted tiene una personalidad muy prominente, posibilitan esto que antes no era así, ¿no? Sí. ¿Cómo ve su personaje, por decirlo así? ¿Se ha creado usted un personaje? Su perfil pone soy y no soy yo, ¿no? Sí, esto es una cita de Marcel Schwab del libro de Monel. Ajá. De hecho, en casi todas mis redes mi nombre de usuario es Luna Monel, porque es uno de mis libros favoritos. Bueno, creo que es imposible ahora mismo vivir en Internet sin crearte tú mismo un personaje. Yo siempre lo digo, que no soy la misma persona en redes sociales, ni en mi blog, ni en Instagram, ni en ningún sitio. No soy la misma persona allí que aquí, de carne y hueso. Creo que a todos nos gusta jugar un poco con eso y creo que estamos más que acostumbrados. Al menos mi generación hemos crecido así, hemos crecido con avatares, hemos crecido poniéndonos otros nombres, escondiéndonos detrás de seudónimos o mostrando nuestra intimidad de una manera que para nosotros no es exhibicionista, por ejemplo. Entonces creo que es algo con lo que todos estamos jugando, todos los que tenemos redes sociales estamos jugando. El problema sería al contrario, pensar que el mundo de las redes sociales sí es el mundo real, pero no es el mundo real. Bueno, esto es curioso porque realmente es un pensamiento profundo, ¿no? que viene de siglos y está tomando un cariz muy actual, ¿no? Con lo que me acabas de decir, ¿no? De que tiene esta percepción. En cambio, pero a usted no le gusta el concepto de generación, pero en cambio en una entrevista ha dicho que le gustaría regenerar la cultura y también que le gustaría que por una vez nos hicieran caso. ¿Se refiere a un grupo como los jóvenes? Y mi pregunta es, ¿no es contradictorio? ¿Y cree realmente que existen grupos como los jóvenes? Bueno, es completamente contradictorio, sí. Supongo que cuando digo que no me gusta hablar de generaciones es porque siempre cuando se habla con alguien joven o alguien que acaba de publicar sus primeros libros, etcétera, siempre se tiende como a intentar encasillarlo dentro de nuevos grupos, de hacer nuevas corrientes, bueno, pues yo desde que empezaron a hacerme caso, empecé a sacar libros o a salir en la prensa, he pertenecido ya como a 10 generaciones distintas que luego ninguna ha ido más allá, ¿no? De hecho, creo que hay un artículo en El Mundo en el que hasta se inventaron la generación Luna Miguel, ¿no? Que además yo respeto mucho a la periodista que nos hizo esa entrevista, a mí y a otros autores, pero también sentí como
un respeto de repente de pobres los otros autores aquí citados que de repente les metan en algo con mi nombre que cuando no tiene ningún sentido que Podrían lleve haber mi dicho nombre, ¿no? la generación selenita, algo, ¿no? En lugar de terrícolas, selenitas, ¿no? Algo un poco También, más... sí. No, pero me hace gracia, ¿no? Inclusive. Esa cosa en la que caemos al final casi todos o buena parte de los periodistas culturales, ¿no? De intentar definir a un escritor o encasillarlo en un grupo solo por una especie de orden mental, ¿no? que el propio periodista cultural quiere tener. Y la otra pregunta era lo de quiénes somos nosotros, para que nos hagan caso. Supongo que me refería a muchas cosas. No recuerdo qué entrevista es, pero es posible que me refiriera a nosotros como los que vienen, los que están por llegar, los que todavía no están en este mundillo pero quieren llegar a él haciendo las cosas distintas. Pero en cambio ustedes están creando un mundo nuevo. Esta es la Sí, cuestión. sí, O sea, sí. todas estas revistas online, etcétera, existen, están Claro. funcionando, tienen miles de seguidores. Por eso me chocó, porque Sí. pensé que les hagan caso quién exactamente, porque ya están allá, ¿no? Ya están creando una realidad. Sí, pero esto, importante. supongo que esto ha pasado poco a poco. A mí me interesa mucho una corriente que estuvo muy de moda en Estados Unidos hace poquito, que es la de la alt-lit, la de la literatura alternativa. Y tengo un amigo que es un poeta catalán, precisamente Arturo Sánchez, que decía que más que alt-lit, más que literatura alternativa, quería decir alternativas a la literatura. Y todo esto viene porque eran una generación de jóvenes escritores estadounidenses que básicamente pues, habían creado sus propios medios, sus propias editoriales, sus propios lugares de discusión y lo habían reventado todo y accedido a los lectores de una manera distinta. No les hacía falta publicar en Random House para ser conocidos, no les hacía falta salir en el New Yorker para ser conocidos, accedían desde otros lados, ¿no? Y creo que eso poco a poco está empezando a pasar en España. Yo creo que que la generación selenita, por decirlo así, eso no es para inventarme otra cosa, es un poco un ejemplo de esto, efectivamente. Y además me parece muy curioso su utilización de Twitter, ¿no? Perdón, de Instagram, ¿no? Sí. Porque estaba pensando, son como poemas visuales también, ¿no? Y cómo están colocados. Y es curioso porque, por ejemplo, en el mundo académico, como sabe, es muy importante hablar, ¿no? En los seminarios y compartir ideas y hablar con los colegas de una misma área y así se hace evolucionar el pensamiento. Y en esta cuestión es también la misma, ¿no? Como estos diálogos sí, online. Es probable que de ahí hayan surgido muchas cosas. Hace un par de años con unos amigos, bueno, voy a decir amigos aunque nunca les he visto, nunca les he tocado, porque Didier vive en Colombia, Kevin vive en Perú y yo vivo en España, pero cada uno, entre los tres hicimos muchas conversaciones vía Hangouts o vía Skype y abrimos un grupo de Facebook que se llamó Los Perros Románticos, venía por el poema de Bolaño, ¿no? En aquel tiempo tenía 20 años y estaba loco. En este grupo de discusión salieron un montón de ideas, de recitales en conjunto, salieron un montón de viajes, salieron antologías, salieron libros, salieron muchas peleas, muchas reconciliaciones, pero me parece curioso, ¿no? Cómo eso, de una conversación entre tres personas, de repente se abre un grupo que va creciendo, que luego se cierra porque el grupo se pelea, pero que durante año y medio hizo que muchos creadores jóvenes de España y toda Latinoamérica discutieran, debatieran y salieron muchas cosas de ahí, ¿no? De hecho, me he olvidado de decir que usted ha editado 5 antologías, ¿no? De poetas a ambos lados del Atlántico. Sí, ahora no sabía que eran 5, o sea, porque no las he ido contando, pero sí, gracias a La Bella Varsovia, que es la editorial en la que publico mis libros, mi editora Elena Medel, que también es una persona muy puesta en este mundo y muy interesada en que la gente joven lea y que la poesía llegue un poco más allá de lo que solía llegar. Con ella, por ejemplo, tenían 20 años y estaban locos, que eran 27 poetas menores de 27 años, esto salió en 2011,
Y que entre los autores, por ejemplo, estaban autores tipo Laura Casielles, que luego ganó el Premio Nacional de Poesía Joven, o Unai Velasco, que también lo ganó después. Y luego también hemos sacado la antología Los Reyes Subterráneos, que es un poco el mismo concepto, pero de poetas jóvenes mexicanos. En México también hemos sacado una pequeña antología con una editorial chiquitita de poetas latinoamericanos que vienen de internet. Entonces sí, siempre estas antologías yo creo que las hacemos para demostrar que están pasando cosas y para dar voz a gente que en principio a lo mejor no la tenía o que al menos en el mundillo editorial o en las librerías españolas no se había accedido a ellos. Hemos hablado de cosas virtuales. Bueno, está claro que poetry is not dead, ¿no? Entonces la poesía no está muerta, cosa que es interesante de constatar, ¿no? Que siempre hay esta necesidad, ¿no? humana, de, a pesar de lo que Borges dijo en broma, ¿no? De qué hacemos con los nuevos poetas, disuádanlos, ¿no? Sí. Pues quería hablar de pasar de la virtualidad a la presencialidad y hablar de cuerpo. Creo que el cuerpo es un tema que persiste en su trabajo. Y además lleva tatuajes. Quería preguntarle si hay una historia en sus tatuajes. ¿Uno de ellos es una sirena? Sí. ¿Tiene relación con su trabajo actual? Sí, bueno, yo creo que todos tienen una pequeña historia. La principal es, bueno, cuando no te gusta tu piel o no te gusta tu cuerpo y decides modificarlo, pues para mí un tatuaje también es eso, ¿no? Modificar el cuerpo al gusto personal, ¿no? Entonces, a mi gusto lo fui modificando, quiero seguir haciéndolo y me voy dibujando las cosas que me han marcado en la vida o que me interesan. La mayoría de ellos son referencias literarias o referencias muy personales, excepto el primero que me hice, que es el de la luna, que me lo hice en una tienda como muy choni en Madrid, que fue el primero que me hice el día que cumplí 18 años. Mi abuela me dio dinero para que me comprara... Es como un rito de paso, ¿no? Lo primero que puedes hacer cuando tienes independencia de Mi abuela me criterio. había dado dinero ese día para que me comprara ropa y yo me fui a hacerme un tatuaje a última hora a una tienda horrorosa. Pero bueno, le tengo cariño igualmente. Pero sí, por ejemplo, no sé, este tatuaje de la polilla simboliza un poco mi viaje a México hace un par de años, donde conocí a un montón de poetas jóvenes muy interesantes, donde, bueno, me cambió... Bueno, es un poco tonto decir eso de cambiar la vida, ¿no? En un viaje, siempre en todos los viajes te cambian un poco tu manera de ver el mundo, ¿no? Pero este me marcó especialmente y por eso lo quise retratar. ¿Lleva tatuada alguna Lolita, que es también alguno de sus intereses? No, ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le interesa del personaje de Lolita? ¿Usted ha sido colocada en un lugar de Lolita, cree? Porque esto que se habla tan a menudo, que si sobre la belleza, la belleza y las juventudes de la autora, ¿no? De las autoras, se repite mucho, ¿no? Con Emma Klein. Sí, alguna vez me han criticado, en plan, va de Lolita, y es como, no, yo no voy de Lolita realmente, ¿no? Me parece, siempre he sido una chica muy alta, muy grande, no tengo ningún aspecto de Lolita, a lo mejor tengo cara de niña a veces, ya menos, pero no sé, soy una mujer con hijo y con casa y no me parezco en nada a lo que representa una Lolita, ¿no? Pero ahora que sacas el tema, justo estoy escribiendo una novela lleva como título El funeral de Lolita. Saldrá creo que en 2018 o por ahí. Y es una novela en la que intento poner en orden todos mis pensamientos y todos mis sentimientos a propósito del tema de la Lolita y la literatura. Sobre todo porque es una figura que me atrae y que detesto al mismo tiempo, la amo y la odio al mismo tiempo. Es una figura que creo que ha estado muy bien y muy mal representada, de la que se ha hablado mucho, pero que también genera una serie de conversaciones que siempre se mantienen en los márgenes y bueno, mi voluntad es la de cuestionar esta figura a través de mis propios personajes. Estaba pensando,
Bueno, en este último libro, el libro de ensayo, ¿no? Que Sí. se llama El dedo, Sí. notas para una masturbación femenina, para la masturbación femenina, que ha tenido, digamos, el dudoso honor, ¿no?, de ser censurado en Facebook, que no es muy difícil, por otra parte, ¿no? Ya, sí. Pero de todos modos sigue sorprendiendo, ¿no? O sea, Sí. cuéntenos ¿cómo ve usted esa censura y a qué obedece y Bueno, si de hecho, realmente es significativa culturalmente? no lo sé, yo de hecho ahora con el tiempo, esto pasó hace unos meses, yo casi no lo llamaría ni censura incluso, porque realmente hablar de sexo en Facebook, si no tienes tus estados restringidos a menores de edad, porque creo que en Facebook puedes entrar desde los 14 años, no estoy segura, 14 o 16, realmente si hablas de sexo o publicas imágenes en las que aparecen pezones, etcétera, estás violando las normas que tú has firmado cuando te has hecho una cuenta en Facebook, ¿no? Entonces realmente es censura o no lo es porque eres tú infringiendo las normas, ¿no? Claro. Y partiendo de esto, lo que sí resulta irónico es que en esta red social se permitan fotos de maltrato animal, fotos o incluso comentarios, páginas tipo, yo qué sé, feminazis, contra el feminismo, no sé. O sea, es curioso que existan todas estas cosas, pero que una sencilla portada en la que aparece un dedito así se corte, ¿no? y se prohíba y no se permita a la autora tampoco rectificar ni nada, ¿no? De hecho, se me acabó devolviendo la cuenta de Facebook cuando parecía inapelable que me lo hubiesen quitado. Se me acabó devolviendo, yo creo que por la presión mediática que se generó a raíz de la noticia. ¿Cuál fue su intención al escribir el libro? ¿Por qué escribió el ensayo? Que es una colección, digamos, de conversaciones y algunos apuntes Sí. de otras lecturas, como la Sí. tecnología del orgasmo, etc. Realmente todo nace de una ficción. Empecé a escribir un cuento, realmente no recuerdo por qué empecé a escribir ese cuento, lo hice para Playground porque también publicamos ficciones y a mí me interesaba mucho mezclar eso, el periodismo y la ficción para llegar a otros lectores. Y entonces empecé a escribir un cuento, no sé si basado en hechos reales, pero sí en circunstancias personales y cosas que me habían contado amigas, sobre las distintas etapas de la masturbación en una mujer, ¿no? Pues desde que es más pequeña hasta que va creciendo. Escribí este cuento, tuvo su relativo éxito, como lo tiene todo lo que publicas si tiene contenido sexual en Facebook, ¿no? Pero lo que me sorprendió realmente es la cantidad de mensajes de gente de España y sobre todo de Latinoamérica, me he sentido muy identificada con este texto, gracias por haber escrito sobre esto, a mí me da mucho miedo hablar de la masturbación o hablar de este tipo de temas tan íntimos, pero tu cuento me ha ayudado pues, a compartirlo con amigas, etc. Y fue en ese momento cuando dije, me gustaría hacer algo más amplio, hablar con otras mujeres. En el libro hablo con Amarna Miller, con América Valenzuela, con Sara Uribe. Hablar con otras mujeres, leer ensayos a propósito. Y descubrí que había realmente muy poco escrito sobre la masturbación femenina. Hay manuales sobre masturbación centrados en pues, el onanismo en general, pero libros dedicados a la mujer eran más bien pocos. ¿Pero cree que ha cumplido o está cumpliendo o debería cumplir una función como normalizadora de esta cuestión en nuestra cultura? ¿Existe esto? Tenemos pocos minutos, pero me gustaría saber si realmente cree que hay una necesidad social. Hombre, yo creo que hay una necesidad social de no sentir vergüenza cuando quieres hablar de algo de lo que quieres hablar. O sea, me refiero a que me parece muy fuerte que todavía nos sonrojemos. Yo, de hecho, creo que me he sonrojado un poco mientras estaba hablando de esto. Ahora que lo dices, creo que sí. Pues es muy fuerte que todavía nos sonrojemos las mujeres, sobre todo, al hablar de ciertas cosas que tenemos muy asumidas. Un hombre hablando
de sus cosas, de cómo se toca y de cómo se masturba, todavía nos parece algo de lo que nos podemos reír, que una conversación que se puede mantener, pero a una mujer es más raro y yo creo que por eso tuvo impacto y creo que por eso ha funcionado el dedo. Tengo me gustaría leerle un trozo de su poema y hacerle una pregunta, ya que la tengo aquí, permitirme esta libertad. De Museo de Cánceres, cojo trozos, me siento... Por eso amputarán tus pies, por eso sellarán tus ojos con trozos de mapas antiguos. Luna Miguel Santos, viva, cáncer de azúcar. José Ángel Valente, muerto, cáncer de luz. Clarice Lispector, muerta, cáncer de audacia. Borges, muerto, cáncer de viuda. Michel Houellebecq, vivo, cáncer de pene. Virginia Woolf, muerta, cáncer de agua. Emily Dickinson, muerta, cáncer de coño. Javier Marías, vivo, cáncer pesado. Enrique Vilamatas, vivo, cáncer de Enrique Vilamatas. Me gustaría preguntarte, ¿qué cáncer me diagnosticarías? Ostras. Bueno, en realidad estos cánceres juegan un poco, algunos son muy humorísticos y otros juegan con los puntos fuertes y con los puntos débiles de cada personaje, ¿no? del que hablo. Supongo que tú serías, no sé si cáncer de atrevimiento, jugando con tu punto fuerte, ¿no? Porque me pareces una persona atrevida, o al menos lo que he podido leer de tu autoría me sugiere eso. Entonces el tuyo sería un cáncer bueno. Pues atrevamos a hacer algo atrevido. Todo el mundo espera que haga algo atrevido después de esto. Estoy por quitarme el zapato porque me duele. Sí, por favor. Pero creo que nos quedaron unos segundos, así que te voy a preguntar otra cosa más. Bueno, me han preguntado si el espacio de las sirenas, si el arrecife de las sirenas es un lugar de resistencia. Es una de las preguntas que he recogido en la red. Y la otra, bueno, una afirmación es que a Luna de Miguel le puedo hacer todas las preguntas del mundo porque todo lo que dice es interesante. Así que queda, ¿es el arrecife de las sirenas un espacio de resistencia? En cierto sentido, sí. El arrecife de las sirenas es un sitio que existe de verdad. Mira, posición de sirena. Sí, ahora que lo pienso. Sí. A mí me gustan mucho las sirenas, es un tema que me interesa muchísimo. Sí, sí. Pues realmente para mí la sirena es una figura triste porque cuando murió mi madre y lanzamos sus cenizas al mar, para mí ella se había convertido en una sirena. De hecho, esta sirena se parece mucho físicamente a quien era mi madre. Y el arrecife de las sirenas es un sitio que existe en Almería, que es donde yo he vivido toda mi infancia, y es un sitio que más de resistencia es como un sitio de origen al que siempre puedes volver porque es una casa y en el que las sirenas que cantan por primera vez quizá no son tan malvadas como nos cuentan los cuentos o como nos contaban los escritores antiguos, sino que por primera vez son sirenas buenas, ¿no? Son nuestras madres, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí resignificando sirenas y lolitas. Luna de Miguel, cabeza visible de la generación selenita. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. A ti.